El Ecuador renuncia de manera unilateral e irrevocable a las preferencias arancelarias con Estados Unidos. Ecuador renuncia de manera unilateral e irrevocable a dichas preferencias arancelarias ATPDA. El Senado estadounidense aprueba una histórica reforma migratoria que podría beneficiar a más de 11 millones de indocumentados. Desesperación en familiares de niña ecuatoriana retenida en Panamá. Otra persona está detenida por presunto tráfico de tierras. En este año ya suman 27 presos. 8.000 tacos de dinamita decomisados en la provincia de El Oro. La venta y la distribución de gas podría normalizarse mañana. Serán abiertos los locales clausurados. Luego de 3 días de búsqueda, la policía encuentra a la turista coreana extraviada en el Pichincha. Y en corto les contamos qué estaba haciendo el Mago Salas en la Asamblea Nacional. ¿Qué será? No puede ser, llegó a la Asamblea Nacional también. De a poquito. ¡Esa nota! No se lo pierda. ¿Cómo están, amigos? Día de decisiones importantes en el Ecuador. El secretario de Comunicación de la Presidencia anunció hoy la renuncia unilateral del país a las preferencias arancelarias ATPDA. Hola, Liz. Hola Milton, amigos, buenas noches. Esta decisión sin duda deriva de las tensiones por el caso Snowden, que además hizo que el gobierno aclarara que no realiza actividades de espionaje político. Aquí empezamos. El gobierno del Ecuador renunció a las preferencias arancelarias andinas que le concede Estados Unidos como rechazo a un supuesto chantaje de ese país por el caso Snowden. El anuncio lo hizo el secretario de Comunicación junto a otros 2 ministros. Ecuador no acepta presiones ni amenazas de nadie y no comercia con los principios. Si los exportadores ecuatorianos tenían alguna expectativa de que Estados Unidos renovara las preferencias arancelarias del ATPDA que terminaban este 31 de julio, con estas declaraciones la perdieron. Ecuador renuncia de manera unilateral e irrevocable a dichas preferencias arancelarias ATPDA. Así no tuviéramos ninguna alternativa para ATPDA, al menos mientras yo sea presidente, no permitiré que al país se lo trate de chantajear, se lo maltrate de la forma que han pretendido, sin lograrlo, ciertos sectores políticos semi-ignorantes además de Estados Unidos. Esta fue la reacción del gobierno a lo que calificó como presiones de Estados Unidos a nuestro país por el análisis que realiza al pedido de asilo del ex técnico de la CIA, Edward Snowden. Y no le vamos a decir a un ciudadano de cualquier nacionalidad que no sea malito, no nos presenta solicitud de asilo porque después se nos ponen bravos los patrones. Eso jamás, ese sometimiento, esa indignidad jamás. Pero los empresarios reaccionaron de inmediato con preocupación, pues afirman que esa decisión les perjudica directamente a los exportadores. Esta amenaza que se dio por el caso Snowden básicamente ha venido de un editorial del Washington Post y de un pronunciamiento de una senadora del estado de Florida. No ha sido propiamente una posición oficial del gobierno norteamericano. Y afirma que esta decisión del gobierno afectará especialmente a 6 productos ecuatorianos que se benefician del ATPDA: atún, flores, rosas, brócoli, mangos y alcachofas. No tenemos acuerdos comerciales y estamos renunciando unilateralmente a sistemas de preferencia, entonces como que eso no guarda lógica. Con la decisión de Ecuador, estos productos, y en total casi 800, pagarán aranceles para entrar a los Estados Unidos por un rubro anual de entre 25 y 50 millones de dólares. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Los exportadores que se beneficiaban sin pagar aranceles en el mercado de Estados Unidos son los más preocupados por la renuncia de nuestro país al ATPDA. Según la Cámara de Comercio de Guayaquil, el empleo que generan esas actividades productivas será el más afectado.
La renuncia unilateral del gobierno ecuatoriano a las preferencias arancelarias andinas en los sectores exportadores que tienen a Estados Unidos como su mercado principal es vista con preocupación. Este exportador de rosas calcula que la afectación será mucho más que el 6,8% de arancel para sus productos, que ahora deberán pagar sin el ATPDA. Colombia produce un producto muy similar, tiene precios más competitivos porque el flete es más barato y ahora no va a pagar este impuesto. Los exportadores de mango ven el panorama mucho más adverso que para el sector florícola. Anualmente Estados Unidos les compra 10 millones de cajas del producto. Desaparecería al sector de mangos de Ecuador del contexto internacional, porque no podría competir con sus vecinos y sus competidores como lo son Brasil y Perú, que van a seguir entrando a Estados Unidos con cero arancel. El titular de la Cámara de Comercio de Guayaquil cree que la renuncia unilateral a este beneficio para los productos ecuatorianos en Estados Unidos lo que hace es adelantar las cosas, pues el tratado no había sido renovado y terminaba el último día del mes de junio. Le buscamos otro mercado o vamos a sufrir una restricción en el número de empleos que generaban estas actividades. Y que sin esos 23 millones de dólares que calcula el gobierno, se dejarían de exportar a Estados Unidos en los productos que aún eran beneficiarios del ATPDA. Los exportadores dejan de recibir ese dinero, pero el fisco nacional deja de recibir los impuestos que cobraba por esos dineros. Al momento, cada sector exportador plantea alternativas para que el gobierno pueda compensar los recursos que dejarían de vender. Deberíamos de empezar a utilizar el aeropuerto de La Tacunga, por ejemplo. Ese es un aeropuerto que debería empezar a despegar y realmente, más allá de lo que ya ha hecho el gobierno, sí hay cosas que se pueden hacer. Mecanismos compensatorios como el de abonos tributarios podrían ser una alternativa. Propuestas que los exportadores hacen al gobierno pensando en sus negocios con Estados Unidos en un futuro próximo, sin ATPDA. Jorge Rodríguez, 24 horas. ¿Quiénes están en ese país? La prensa internacional divulga un supuesto salvoconducto otorgado por un diplomático ecuatoriano a Edward Snowden, lo que ha sido negado por las autoridades del país. El gobierno tramitará el asilo solo cuando Snowden pise territorio ecuatoriano. Tras la llegada de Edward Snowden a Moscú, fue Julian Assange quien reveló al mundo que el exfuncionario de la CIA se había valido de un supuesto carné de refugiado ecuatoriano. El desmentido oficial llegó este miércoles desde la Cancillería, pero ante la ola de rumores, nuevamente el gobierno aclara: Snowden no ha recibido un documento oficial ecuatoriano. No ha autorizado la expedición de ningún salvoconducto o documento de refugiado que permita al señor Snowden su traslado a nuestro país. No obstante, la prensa internacional comenzó a circular este documento que supuestamente es un salvoconducto otorgado a Snowden para que tenga facilidades en su traslado hasta Ecuador. El documento que circula ya por internet supuestamente lo suscribe Fidel Narváez, cónsul de Ecuador en Londres, pero al menos este ejemplar no tiene su firma. De todas formas, el gobierno niega que se trate de una decisión oficial, si es que acaso llega a conocerse de un documento como este. Cualquier documento en este sentido no tiene validez alguna y es responsabilidad exclusiva de quien lo haya emitido. Por ahora, Snowden sigue en Rusia y el gobierno solo tramitará su solicitud de asilo cuando haya entrado en territorio ecuatoriano. El señor Snowden es una situación compleja, no sabemos cómo la va a resolver, pero el momento en que se encuentre en territorio ecuatoriano, pues como cualquier ciudadano del mundo, se dará trámite al asilo. El trámite no es ninguna garantía de que Ecuador le conceda el asilo. Fausto Yepes, 24 horas. El presidente de los Estados Unidos asegura que no enviará aviones a interceptar a Edward Snowden, quien sigue en el aeropuerto de Moscú. El presidente de Venezuela también considera la posibilidad de otorgarle asilo político si lo solicita. Hace 5 días, Edward Snowden permanece en este hotel, un complejo en la zona de tránsito del aeropuerto de Shemeretyevo de Moscú. El futuro del ex colaborador de la CIA aún es incierto, y mientras esto se define, Estados Unidos insiste en extraditarlo, pero descarta medidas de fuerza para lograrlo. No voy a enviar los aviones caza para capturar a un pirata de 29 años. El presidente Barack Obama expresa su entera confianza en los canales tradicionales y legales para conseguir el arresto de Snowden. Sigo preocupado por los otros documentos que él pueda tener.
Este jueves, China, lugar de donde partió hace 5 días Snowden sin ser arrestado, asegura que su pedido de extradición tuvo varias inconsistencias. En los documentos diplomáticos el segundo nombre es James. Los registros de inmigración muestran que Joseph es el segundo nombre. En los documentos entregados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el nombre escrito fue Edward J. Snowden. Entonces, los 3 nombres no coinciden totalmente. Al informático de 30 años, Venezuela también expresa su respaldo. Su presidente, Nicolás Maduro, analiza la posibilidad de otorgarle asilo político si lo llega a pedir. El presidente Maduro ha reafirmado lo que es un principio fundamental del derecho humanitario, que es el derecho a la protección a cualquier persona que sea perseguida. Estefanía Garrido, 24 horas. El ministro del Interior, José Serrano, rechazó las denuncias de espionaje en Ecuador que fueron difundidas por un portal de noticias estadounidense. El gobierno ecuatoriano aseguró que el país no espía a sus ciudadanos. En Ecuador no existen escuchas telefónicas con fines políticos, sino únicamente las que se han dado para investigaciones criminales. Estas declaraciones las dio el ministro del Interior en rechazo a publicaciones que sugieren que el gobierno de Rafael Correa, a través de la SENAIN, realiza actividades de espionaje. Y conjuntamente con el secretario de Comunicación, instaron a los medios que habrían difundido esta información a probar supuestos casos de escuchas telefónicas. Procurando sin prueba alguna comparar el espionaje denunciado por Snowden con una supuesta actividad de escuchas a ciudadanos ecuatorianos y posicionar esta supuesta situación como una doble moral del Ecuador. Que demuestre un solo caso de un ciudadano nacional o extranjero que haya sido espiado telefónicamente por nuestro gobierno. Estas reacciones ocurren debido a la publicación del portal web BuzzFeed de supuestos documentos de la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, que señalarían, según publica la página, el país donde el héroe de antivigilancia Edward Snowden quiere refugiarse gastó $500,000 para un interceptor israelí GSM en un negocio hecho en el que intervino un intermediario estadounidense, buscando la capacidad para interceptar mensajes de texto, falsificar y modificar los mensajes de texto, entre otros trucos. Serrano aseguró que el país busca aprovisionarse de equipos de inteligencia, pero para enfrentar la delincuencia. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Luego de 3 días de intensa búsqueda fue encontrada la joven coreana que desapareció el pasado lunes en el Ruku Pichincha. La mujer de 22 años presentó un cuadro de deshidratación e hipotermia y ahora recibe atención médica. Desde muy temprano hubo movimiento en el sector del Pichincha en Quito. Ambulancias, personal del Grupo de Intervención y Rescate y miembros del Cuerpo Diplomático de Corea intensificaron la búsqueda de esta joven de 22 años de edad que desde el lunes pasado desapareció. Jae-Hun-ro fue encontrada a las 13:45 de este jueves. Técnicos que dan mantenimiento a las antenas del Pichincha reportaron que ubicaron a la turista extraviada cerca de una explanada. Han estado todos estos días en la búsqueda de la señorita y el día de hoy hemos logrado la ubicación de la misma. Ella no comió nada, pero ella como tiene espíritu muy fuerte, por eso yo pienso que ella vivo ahí. El EQ 911 hizo las coordinaciones con los equipos de rescate y un helicóptero con paramédicos a bordo trasladó a la joven hasta el hospital de la policía, donde recibe atención médica. Está deshidratada, un aparente cuadro de hipotermia. Existe una deshidratación. Laceraciones en extremidades, huellas de quemadura solar a nivel de lo que es la región del cuello. 3 largas noches tuvo que pasar Jae-Hun-ro en el Ruku Pichincha, en medio del frío y la desorientación. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Desesperación e impotencia existe entre los familiares de la niña ecuatoriana de 10 años que viajó de forma irregular a los Estados Unidos para reencontrarse con sus padres y que permanece retenida en Panamá. Lo visitamos en su humilde departamento que está ubicado en el centro de Cuenca. Se trata de Vivian de la Cruz, tío de Mayra Vanessa, la niña ecuatoriana de 10 años, que en su afán de reencontrarse con sus padres, que emigraron hace 6 años a los Estados Unidos, fue retenida en Panamá por viajar de forma irregular. Esto pasó hace más de 1 año y medio, y la menor sigue en el país centroamericano, asilada en un orferinato. Sí, yo conversaba con mi sobrina y todo, o sea, ella se siente muy triste.
El viaje de Mayra y su hermano Elvis, que sí logró pasar y reencontrarse con sus padres, fue pactado por $20,000, deuda que se está pagando. De la coyotera, mientras tanto, no se sabe nada. Un día me llamó, pero diciendo que viniera a firmar allá en Panamá unos papeles para que salga la niña y para que salga ellos, pero eso yo le dije que no podemos hacer eso. Entonces no tenemos la ocasión el dinero para irnos para allá. Los familiares de Mayra, tanto en Nueva York como en Ecuador, están desesperados. Ya no saben a dónde acudir. Me dicen que tenemos que seguir esperando, que tenemos que mandar más oficios. Yo le he mandado como más de 100 oficios para allá a Panamá. Y nunca me han respondido. Incluso un día el Sename me dijo que ya después de 2 meses viene, después de 3 meses viene, entonces se queda por esta, ya está la niña por salir. Ya entonces fin de año viene, entonces ya llegó el año, incluso nunca llegó para acá. Hemos buscado por todos los medios conversar con algún funcionario de la Secretaría Nacional del Migrante, pero se nos ha mencionado que los voceros oficiales se encuentran fuera de la ciudad. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Los controles del ejército en la provincia del Carchi dejan como resultado la incautación de combustible, cemento y armas. 3 pistolas y 2 revólveres fueron retenidas por personal del control de armas del ejército ecuatoriano por no tener los permisos respectivos actualizados. Las armas pueden ser motivo de algún delito, entonces puede conllevarles a que la persona que la tenga en su poder sea sancionada con pena de cárcel y multa económica. Y además se intenta evitar el tráfico de armas hacia el vecino país, donde las incautaciones de material bélico son frecuentes, como lo refleja la última captura. A la incautación de 1000 estopines, 1000 metros de mecha de seguridad, 500 kilos de nitrato de amonio. Esto mezclado con ACPM pues produce el ánfora. Los patrullajes del ejército ecuatoriano evitaron además que pasen a Colombia 96 quintales de cemento, 76 galones de gasolina y 40 de diésel. En lugares, en los pasos informales que prácticamente dirigen hacia el sector de Colombia. Los controles son frecuentes a lo largo de la frontera para evitar su uso en actividades ilegales. Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Decomisan miles de explosivos en varias mineras del cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de La Suay. En la inspección sorpresiva se detectó que el material no tenía autorización. Varios militares, junto con el Grupo de Inteligencia de Control de Armas, ingresaron en 2 minerías del cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Allí encontraron 8.000 tacos de dinamita listos para ser utilizados. El material que se logró incautar, en razón de que no poseían los documentos necesarios que determinen el origen y la propiedad lícita. El material decomisado estaba guardado en un lugar que no contaba con ninguna seguridad para su almacenamiento. El momento en que el personal militar llegó al lugar, todos desaparecieron de ese sector. Por lo que no hubo detenidos. María José Jaramillo, 24 horas. Se dictó prisión preventiva para un sujeto acusado de presunto tráfico de tierras en Durán, provincia del Guayas. Su defensa alega que son otras personas quienes venden los terrenos ilegalmente. La audiencia de formulación de cargos contra esta persona vinculada a la venta ilegal de tierras se realizó en la Fiscalía de Durán. Estamos hablando de uno de los principales dirigentes de la Cooperativa Luz Bolivariana de Durán. Aparecen varias denuncias, entre esas una denuncia por estafa. Se le ha dictado la respectiva prisión preventiva. Y hemos dado paso a la etapa de instrucción fiscal. Se están acercando ya otros perjudicados, asimismo estafados por la venta de solares. Según la defensa del acusado, se agotarán todos los recursos legales para demostrar que su cliente es inocente. Lo involucran por una supuesta estafa de tierra, la cual él nunca en ningún momento ha hecho ventas ilegales de solares. Él no ha vendido absolutamente ni un solo terreno. Según las autoridades, en lo que van de estos 6 primeros meses del 2013, son 27 las personas detenidas vinculadas con este delito. Así también aseguran que estas acciones continuarán para que descienda el tráfico de tierras. Para los moradores del sector existe una constante preocupación, debido a que en ese sector existen gran cantidad de familias asentadas y temen perder sus viviendas. Nosotros sí nos sentimos con un poco de temor porque igual tenemos nuestra casa, no tenemos a dónde ir. Tengo invertido más de $8.000. Julio César Saona, 24 horas.
La policía busca a los 2 agentes a quienes se les ordenó prisión por su supuesta vinculación con la muerte del hincha de Barcelona, George Murillo. La defensa de los uniformados considera apresurada la resolución. Hasta hace poco, los 2 policías a quienes el juez Durán dictó orden de prisión por este caso seguían en servicio activo. Al realizar el cotejamiento entre los indicios levantados en el puente, coinciden con el arma de 2 elementos policiales. Para afrontar las audiencias pertinentes pidieron permiso. Y desde ahí ya no se sabe de ellos. Y hemos comunicado a los comandantes de cada una de las zonas y subzonas para que procedan a la detención. Hay 90 días para establecer todos los elementos de convicción y poder hacer una buena defensa. La familia del hincha fallecido, a pesar de esto, está inconforme porque cree que en la misma condición deberían estar 20 policías más, los que estuvieron en el lugar, con el que en ese tiempo era el comandante de Durán a la cabeza. Por el momento los Murillos piden al alto mando una disculpa pública por haber venido días después de la muerte del muchacho a Guayaquil a leer la declaración de uno de los testigos que después se retractó. Se armó un conflicto entre hinchas de Emelec y Barcelona y en esta trifulca que se armó se para frente a mí alias Lagartija. Hasta tanto hay esto. Nosotros no vamos a tapar absolutamente nada. Y la instrucción fiscal sigue. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Más noticias, los distribuidores de gas doméstico de Guayaquil se reunieron con representantes de la Agencia de Regulación de Hidrocarburos para analizar algunos de sus pedidos. En otros cantones del Guayas continúa el desabastecimiento. Don Ardolfo recorrió en su triciclo varias distribuidoras de gas y no encontró el derivado. Que todas están vacías, señor, no hay gas. Este problema, dicen los habitantes del cantón Daule en la provincia del Guayas, lo viven desde hace 2 días. En las propias distribuidoras, el producto se ha agotado. Los distribuidores dicen estar preocupados. Voy a tener que cerrar porque no tengo ninguna ganancia. Esta situación fue transmitida a las autoridades de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, quienes anunciaron que pedirán un informe a las comercializadoras sobre la distribución del producto. En el supuesto no consentido de que alguna comercializadora haya seguido utilizando los remanentes del gas doméstico para el segmento industrial, la Agencia de Hidrocarburos va a tomar las acciones que le ampara la ley. Esto es acogerse al Código Penal para presentar las demandas de tipo penal. En tanto, en Guayaquil se procedió a vender la bombona desde las plataformas al precio oficial, $1.60. Los operativos, dice el intendente de policía, seguirán dándose. La clausura de 37 de los más de 1.000 locales que existen en la ciudad, no tiene ninguna incidencia en un abastecimiento. Ya en horas de la tarde, los dueños de las distribuidoras de gas se reunieron con los directivos de la ARCH para analizar algunos pedidos. Las bodegas que están clausuradas, que ya tienen 8 días, no, ya se pueden abrir, todo se normaliza desde ahora en adelante. Carlos Julio Gurumendi, 24 horas. Eliminar la obligación de los servicios de alimentación y médico dentro de las empresas es una de las propuestas del proyecto de Código Laboral. El gremio de trabajadores no está de acuerdo con algunos de los planteamientos. El documento, que es socializado por el gobierno por ahora entre los empleadores, propone, entre otros temas, eliminar varios servicios que las empresas prestan actualmente a sus empleados. Según el tercer eje del código, se buscará establecer condiciones contractuales equitativas y beneficios laborales justos. De ahí que en este punto el régimen plantea eliminar la obligación de contar con servicios de alimentación, servicios médicos, una propuesta que ya preocupa al gremio de los trabajadores, que aseguran que la eliminación de estos servicios irían en contra de sus derechos. Tenemos esa conquista y está plasmado en el código de trabajo, y también tenemos contratos colectivos de las diferentes empresas. Mientras que en las calles quienes conocen del tema aseguran que la medida los perjudicaría. Si hacen eso, de hecho uno tiene que ir a comer fuera, a buscar a dónde comer. También le va a quitar tiempo. La propuesta del código menciona que tras la eliminación de los dispensarios médicos, las empresas deberán hacer convenios con el IES, Ministerio de Salud Pública o instituciones privadas para continuar con la atención. La propuesta del Código Laboral señala que se elimina el servicio de alimentación, más no el lugar destinado para la actividad. Es decir, que el empleado tendrá que llevar sus alimentos. Deben contratar también un servicio médico, porque usted sabe que no estamos exentos de cualquier desgracia en un momento determinado y que debe ser atendido inmediato. Mientras usted va al Seguro Social, pues se hace un trámite y me entrega la ambulancia. Para finales de año, el Ministerio de Relaciones Laborales prevé tener listo el texto para luego enviarlo a la Asamblea. Joana Ramos, 24 horas.
La ministra de Inclusión Económica, Doris Solís, es la primera integrante del Consejo de Regulación de la Información. Según ella, en 2 meses habría un diagnóstico de todos los temas que abordan los medios. Mientras tanto, el Consejo de Participación Ciudadana aún no elige su delegado. Hasta el 25 de julio deberá estar conformado el Consejo de Regulación de la Información y Comunicación, que estará integrado por 5 personas. La primera designada es Doris Solís, como presidenta del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, hasta que estén conformados los Consejos Nacionales de Igualdad. Lo que nos falta es la ley de los consejos de igualdad, que está desde el periodo anterior en estudio en la Asamblea. Según lo anunció, lo primero que realizará es un diagnóstico de los temas que abordan los medios de comunicación sobre niños, mujeres, personas con discapacidad, afroecuatorianos, entre otros a quienes representa. En 2 meses nos comprometemos en tener un primer informe en el cual evaluaremos, digamos así, tendremos elementos de diagnóstico de en dónde está la comunicación. Lo que queremos las personas con discapacidad y a quienes representamos es que se implementen la interpretación de lengua de señas de sus programas, principalmente culturales, noticieros o los caracteres dentro de la programación. Sumado a esto, promoverán un observatorio ciudadano para que la gente también participe. Así aún quedan por designar al representante del Ejecutivo, de los gobiernos autónomos no descentralizados, del Defensor del Pueblo y del Consejo de Participación Ciudadana. De pronto cualquier consejero puede presentar nombres, los nombres que tengan consensos y que tengan los votos suficientes, ese será designado como nuestro representante en este consejo. Para esto aún no hay una fecha definida, lo único que se ha definido es que el domingo se convocará a la veeduría ciudadana que vigilará la designación del Superintendente de Información y Comunicación de la terna que envíe el Ejecutivo. Andrea Romero, 24 horas. El presidente Correa inauguró el proyecto multipropósito Baba en la provincia de Los Ríos, que ayudará al trasvase Daule-Peripa a incrementar el suministro de energía. La obra tiene un costo de más de $500 millones. El mandatario inspeccionó el embalse de la central hidroeléctrica antes de la ceremonia. Correa destacó que el proyecto beneficiará a las comunidades cercanas para que cuenten con fluido eléctrico y canales de riego. El macizo del Cajas tiene la categoría de Reserva de la Biosfera. La UNESCO le dio la nominación 2 días antes de que la Asamblea Nacional apruebe las reformas a la ley minera. Los movimientos sociales siguen su resistencia a la extracción de oro y plata en la zona de Quimsacocha, que es parte del núcleo de la reserva. Las 33.000 hectáreas del Área Nacional de Recreación de Quimsacocha albergan 30 lagunas, 12 microcuencas que alimentan a las fuentes hídricas y una gran riqueza mineral. El Estado ecuatoriano concedió en el 2002 a una transnacional 12.000 hectáreas para la extracción de oro y plata. Hace 3 meses inició la etapa de exploración avanzada. Es el sistema de enfriamiento y de recirculación de agua que se tiene para la máquina de perforación. La mina con potencial aurífero está dentro de la reserva de la biosfera, lo que genera la duda de si bajo esta categoría se puede hacer extracción en la zona. Entonces se puede establecer normas que nos permitan garantizar esa conservación. De eso precisamente trata el concepto de minería responsable. He escuchado de un montón de maneras que se está promoviendo una supuesta minería sustentable. ¿No existe tal cosa? Las comunidades temen la contaminación de las fuentes de agua, que proveen de líquido vital al 60% de la población del sur del país. Pero aquí no hay nada, por el contrario, zona protegida. El que les diga lo contrario les está mintiendo. Ustedes dirán, y del otro lado sí se va a contaminar, falso. No sé por qué el señor presidente manifiesta que las aguas que se contaminen, si es que hay explotación minera, se van a ir al Jubones. Esa es mentira. Estas aguas se van a ir a través del río Portete, a través del río Irques, al río Tarqui y también a través del río Bermejos, que forma más abajo el río Yanuncay y pasa por la ciudad de Cuenca. Para el gobierno ecuatoriano, el proyecto minero Loma Larga es estratégico. Hagamos veedurías, verifiquemos para que la minería no nos dañe la naturaleza, no a la minería, y que se dañe la vida humana, porque ¿dónde sacamos recursos para hospitales, escuelas, etc.? En este punto, el Ecuador entra en una gran disyuntiva mundial. ¿Vale más el oro y la plata que está debajo de la tierra o el agua, fuente de vida natural? Para nosotros los páramos de Quimsacocha son sinónimo de vida, de continuidad de la existencia de los pueblos. En Quimsacocha se estima que hay 2 millones de onzas de oro y 10 millones de onzas de plata, que a precios de hoy representan más de $500 millones para el Estado ecuatoriano. La empresa INV Metals está en etapa de exploración y asegura que no está contaminando el agua.
La máquina genera lodos y ripios de perforación, esos lodos y ripios son tratados en esta planta de tratamiento, se recircula la máquina y no se descarga a ningún lado. La Red Mundial de Reservas de Biosfera cuenta con 621 sitios en 117 países. Existen reservas en las que se extraen minerales, como en la del Valle de la Siana en España o la de San Guillermo en Argentina. Pero todas han tenido que atravesar por grandes debates e incluso problemas judiciales por atentar contra la conservación de los ecosistemas.